Amada familia en Cristo, ¿cómo estamos? Un gusto como siempre saludarte y bueno, darte un abrazo porque estamos en este proyecto juntos y creo que lo estamos logrando, haciendo un hábito, haciéndonos ya una costumbre, dándonos un tiempo para estar en la palabra del Señor antes de irnos a descansar, y bien vale la pena lo que estamos haciendo. De veras te lo aseguro, porque estar un momento a solas con el Señor es maravilloso. Bueno, pues continuamos con nuestra serie, los dones del Espíritu Santo. Y bueno, ya establecimos que al decir dones son un regalo del Señor. Él los da y bueno, el Espíritu lo otorga conforme Él lo ve conveniente, ¿verdad? Ya vimos que, pues bueno, lo estuvo dando desde un jovencito pequeño, un adolescente, hasta personalidades que eran desconocidas o obviamente gente que estaba alineada con el Señor y que pues obviamente tuvieron la oportunidad de pasar en este otro punto. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre el siguiente don, y es el don de palabra de sabiduría. Generalmente se lo confunde con el hecho, pues, del hombre sabio, el hombre que sabe, el hombre que conoce, el hombre que tiene conocimiento. Pero una vez más te recuerdo, estos no son dones naturales, ¿verdad? O sea, no son en nuestra personalidad propia. Al ser otorgados por el Espíritu, son dones sobrenaturales. Y bueno, vamos a ver de qué trata específicamente el don de sabiduría. Bueno, la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y voluntad de Dios. La diferencia entre estos dos dones, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, es que la revelación que la palabra de ciencia trae es siempre conocimiento pasado o presente, o es conocimiento de algo que siempre sucedió. La palabra de sabiduría, por otra parte, siempre nos habla del futuro. Esta es la gran diferencia. La palabra de sabiduría nos revela el propósito divino hacia el futuro, y obviamente es importante entenderlo porque de ahí viene su aspecto sobrenatural. Ahora bien, en este sentido es importante determinar que en muchas ocasiones, en la mayoría de las veces, actúan de manera conjunta. Esto es palabra de ciencia y palabra de sabiduría. O bien puede referirse solamente a una o a otra, pero generalmente trabaja en los dos puntos, ¿sí? Bien, vamos a revisar nuevamente el caso de Ananías. Está en Hechos 9 del 10 al 21. Entonces ya establecimos que Ananías juntamente con Saulo habían recibido palabra de ciencia, porque ya ambos sabían qué es lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Tanto Saulo sabía que iba a llegar Ananías, y Ananías fue llevado con la dirección adecuada, correcta, completa para localizar a Saulo. Pero ahora, mira, déjame decirte dónde entra la palabra de sabiduría. Cuando dice el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ok, aquí te das cuenta, Ananías recibe esta palabra con respecto al futuro de Pablo, que iba a ser un instrumento, que iba a ser un hombre que iba a llevar la palabra a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel, cosa que pues todavía Pablo estaba muy lejos de entender y de conocer. Pero evidentemente aquí vemos cómo el Señor revela sus planes, sus propósitos a futuro con Saulo, y se los dice a Ananías. Si recordamos también el caso de aquel varón que se presentó con Elí, ¿recuerdas?
y que le estaba diciendo que pues obviamente por no estorbar a sus hijos, por no llamarles su atención y por no darles la disciplina correcta, pues el Señor iba a cortar el sacerdocio referente a la familia de él, y que ya no iba a haber hombre viejo en su casa. Y entonces obviamente ahí tenemos la palabra de sabiduría, donde el Señor le está revelando el propósito a futuro con respecto a la familia de Eli. Sus hijos no iban a heredar el sacerdocio, y obviamente ahí se iba a truncar esa familia, ya no iba a continuar, porque ni siquiera pues iban a llegar a viejos, ¿verdad? Y obviamente también se lo revela a Samuel, y Samuel le vuelve a confirmar esta situación, y pues Elí, ya en un estado obviamente de pues aceptación, ¿verdad?, de resignación, solamente dice que sea la voluntad del Señor. Entonces, si tú te das cuenta, en muchas ocasiones, tanto la palabra de ciencia como la palabra de sabiduría va a mostrarse en forma complementaria, pero también puede darse en forma singular. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos en su capítulo número 8, 26 y 20 al 29. Bueno, tenemos aquí la historia de Felipe y el etíope, y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Bueno, como podemos ver entonces, el ángel habla a Felipe y le está diciendo a futuro lo que va a pasar. Entonces se le dice: vete y vas a estar en el camino, y entonces vas a encontrar un coche, y bueno, empieza a revelarle ese propósito. Y nosotros vemos aquí cómo es llevado Felipe por una instrucción, por una revelación, con un propósito, y entonces está ahí a la espera, ¿verdad? Ya habíamos comentado también esto, que pues obviamente hasta que el Espíritu le dijo: este es como pues Felipe, ¿verdad?, lo aborda, le hace alguna seña, empieza a platicar con él, y bueno, pues el propósito ya lo sabemos, termina perfectamente bien. Entonces date cuenta cómo nuevamente la palabra de sabiduría revela los propósitos de Dios. Mira, también debemos entender que la sabiduría del Señor pues obviamente nos las va a dar solamente en cuestiones fragmentadas, solamente en cuestiones pequeñas, porque pues bueno, el Señor lo sabe absolutamente todo, y toda esa sabiduría que emana de Él, pues no podríamos contenerla. Por eso es que solamente se habla de palabra de sabiduría. Y bueno, uno de los ejemplos más claros que podemos entender de ambos dones los tenemos en el libro de Revelación, el Apocalipsis, claramente. Aquí el protagonista es Juan, el siervo amado, que está en la isla de Patmos, y bueno, allí se encuentra desterrado, pasando pues obviamente en soledad completa sus últimos días. Sin embargo, dice que se presenta Jesús ante él, y vamos a notar que en los primeros capítulos Jesús le revela la condición que tienen las 7 iglesias que están en Asia Menor. Y empieza, ¿verdad?, Éfeso, Esmirna, Sardis, Filadelfia, etcétera, y le empieza a decir a Juan claramente cómo se encontraban, ¿sí?, tanto el inicio, el transcurso y el presente de esas iglesias. Entonces es claro entender que esa primer parte, corresponde a una palabra de ciencia.
porque obviamente, ¿cómo iba a saber Juan cómo estaban las iglesias? Y ya estaba en ese lugar, pues allí, ¿verdad? Prisionero. Después, pues obviamente la visión continúa y el Señor empieza a darle la revelación completa de los últimos tiempos. Qué increíble, qué maravilloso, qué privilegio tuvo Juan al poder entender por parte del Señor cómo se iban a comportar los últimos tiempos, el futuro totalmente del mundo entero. Y bueno, cuando el Señor sella la revelación, es ahora obvio entender que tenemos una gran herencia por parte de Él. Porque al igual que Juan tuvo la capacidad de tener esa revelación, ahora nos las han heredado y nosotros lo tenemos ahí. Allí está claramente, allí lo tenemos, solo que obviamente pues tenemos que estudiarlo. Quiero decirte cómo está estructurado este punto, porque mira, dice claramente a partir del verso 1, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vaya, wow, mira, esto es algo tremendo, porque si tú te das cuenta, claramente nos está diciendo que leer el libro de Apocalipsis es una bienaventuranza, que los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, las obedecen, las entienden, las interpretan, obviamente es de bienaventuranza, porque entonces ya no desconocemos lo que ha de venir. Ya no desconocemos cómo se van a mover las cosas, pues al final de este mundo, ¿verdad? Al final de estos tiempos. Y eso, ¿sabes qué nos da? Nos da esperanza, porque sabemos que conocemos las situaciones, sabemos cómo se van a ir dando, sabemos qué proceso viene, y obviamente tenemos que estar preparados. Alertas, hermanos, alertas. El propósito de la palabra de sabiduría es entendimiento, conocimiento, pero es prevención, es esperanza. Lo vamos a ver la próxima clase, pero obviamente tienes que entender que si el Señor te revela algo, es porque obviamente tienes que tomar acciones con respecto a esto. No podemos estar ya con los ojos cerrados, y como bien dijo Pablo, no quiero que ignoren, no quiero que lo pasen por alto, no quiero que esto digan, yo no lo vi, no me lo dijeron, no me lo contaron, no me platicaron de esto. No, aquí está la palabra claramente, y ahora está lista, dispuesta, accesible para cada uno de nosotros. Y es ahora entendible que el Señor claramente, al dar su revelación por completo, quiera que nosotros nos ajustemos a su palabra. Ya no la desconocemos. En ningún momento podemos decir, pues yo no supe, ¿verdad? Porque ahí está. Recuerda que el Señor siempre ha estado hablando en todas las formas posibles, por su palabra, por los profetas, y en estos últimos tiempos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces todo está aquí, hermanos, y ahora nos toca a nosotros de veras entregarnos en un estudio profundo para poder saber las cosas que están pasando. No sé si ya te enteraste, pero finalmente el río Éufrates ya está seco. Y pues bueno, vienen grandes cosas todavía por ahí. Pon tu mirada allí en Israel, en el Medio Oriente, porque sabemos que todo se va a mover ahí. Y debemos estar muy entendidos en este punto, porque obviamente las cosas se tienen que cumplir. Es porque el tiempo está cerca. Y todas esas cosas se tienen que cumplir.
Vamos a orar, hermanos. Sentimos, Señor, que nuevamente nos acaricias con tu verdad. Tu palabra es la verdad, mi Señor Jesucristo es la verdad. Y por ello entendemos, Señor, que tú permites el que nosotros podamos entender tu revelación, el que podamos tener una palabra de sabiduría de parte tuya para que nos reveles tus propósitos, tus planes, y que ese futuro que nos espera no sea algo desconocido para nosotros, sino al contrario, que tengamos pleno conocimiento y que no nademos en la ignorancia, en la oscuridad y en las tinieblas. Señor, hoy más que nunca tu iglesia debe estar apercibida, debe estar preparada, debe tener la capacidad suficiente para responder a las necesidades que están ocurriendo en estos últimos tiempos. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. Gracias, Señor, porque nos acoges en amor y en misericordia, porque tú has dado y has revelado tus secretos a tus hijos. Gracias por todo esto, mi Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias por tu iglesia, porque sabemos que es una iglesia que está siempre trabajando, que está avanzando, que está siempre con un pie adelante, Señor. Y eso nos agrada, porque por eso tenemos tu palabra, Señor, para que nos guíe en todo momento. Gracias, bendito Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así es, pues, amada iglesia, familia en Cristo, les bendecimos y nos vemos el día de mañana.